Buenas tardes a todos. Este es el programa número 416, correspondiente a la Agencia de Noticias Caliyuga. Hoy es el día 2 de diciembre del 2021. Me encuentro acá con el amigo Juan Manuel Garayalde y tratando los temas habituales de esta guerra que, como explicamos nosotros en otra oportunidad, ustedes, los que han tenido la paciencia de seguirnos desde el primer programa, porque nosotros vamos 416, imagínense, hay que darle una medalla al que nos ha seguido todos los programas, ¿no? Habrán visto cómo hemos pasado de narrar la guerra de civilizaciones que se lleva a cabo en el Medio Oriente para referirnos a este otro tema, que es indudablemente también relativo a esta situación de grave crisis que vive el planeta, y que después yo quería comentarlo, ¿no? Porque el programa lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Una de ellas tiene que ver con un análisis de lo que está pasando ahora con la pandemia, que siempre hay novedades. Y la otra, yo quería referirme a un fallido intento de dar una charla sobre ébola y cabalgar el tigre en una institución llamada Centro Psicoanalítico, que no pude dar, ¿no? Entonces voy a tratar de explicar un poquito, porque evidentemente cabalgar el tigre tiene mucho que ver con este tema de la pandemia, ¿no? Ya que la pandemia está poniendo en evidencia que justamente en el mundo de la quinta casta, que es lo que analiza la obra principal, Cabalgar el tigre, no se produce un pasaje de un ciclo a otro, sino estamos viviendo la posibilidad del final de la historia, propiamente dicha. Estamos viendo eso, porque tanto la pandemia como el desorden climatológico, del cual ya se ha dejado de hablar, a pesar de que cada vez es peor la situación en el mundo, debido a la irresponsabilidad de los gobiernos, que, como hemos explicado, no han tomado ninguna medida para detener la destrucción climática del planeta. Hay países que ya se sabe que van a desaparecer, y el otro día mostraban ahí la imagen de una república en el Pacífico que va a ser devorada por las aguas, debido a que el incremento del calor del planeta aumenta el derretimiento de los polos, aumenta el caudal de los océanos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hay países que van a desaparecer y cada vez va a ser más. Pero claro, como estamos en la época del quinto estado, como decíamos, no interesa el futuro, interesa el presente nada más, el aquí y ahora. Ese es el tema. Pero resulta ser que esta pandemia le ha roto un poco los esquemas al mundo moderno, puesto que el mundo moderno considera, o sea, la característica principal de este mundo caótico y crepuscular es que este mundo reputa que, dejando al hombre actuar con absoluta libertad, no existiendo límites al accionar, o sea, permitiendo el mercado se ha convertido en una categoría religiosa para el moderno, yo diría para el posmoderno propiamente dicho. Entonces todo va a marchar a las mil maravillas y perfección. Entonces acá notamos que hay dos cosas que fallan principalmente. Por ejemplo, el haber dejado a las personas libertad para vacunarse, eso es una cosa delirante, porque bien sabemos que una pandemia no solamente repercute en la persona que se enferma, sino también en los demás, porque una persona que se enferma se convierte en un agente difusor de la enfermedad. Eso es indubitable. Yo no puedo dejar de recordar, como yo tengo algunos años encima, lo que fue, hago la comparación entre lo que pasa ahora y lo que pasó cuando yo era muy niño, con la epidemia de la polio, ¿no? Pues yo siempre me acuerdo, cuando era muy chico, que la polio era un drama,
O sea, yo me acuerdo, mi mamá me mostraba a chicos que iban caminando por la calle y que tenían como unas muletas, que esto ya no se ve más, ¿no? Tenían como un esqueleto en la pierna porque no podían caminar. Entonces deambulaban con estos aparatos que les mantenían las piernas erguidas, ¿no? Y bueno, obviamente, si no, no podían caminar de ninguna manera. Y se llamaba parálisis infantil, siempre me acuerdo, la polio se llamó parálisis infantil porque atacaba principalmente a los niños. Pero el tema era que la polio tuvo esta característica, se difundía muchísimo, porque no había manera de detenerla al principio, ¿no? Pero lo que pasa es que no todo el mundo la padecía de la misma manera. Por ejemplo, yo he conocido personas que tuvieron polio y que el único problema que tuvieron a lo mejor era un hombro más bajo, porque afectaba los músculos principalmente, ¿no? Pero hay otros que no solamente los afectaba. ¿Puede ser las piernas más delgadas? ¿La qué? También podría las ser. Piernas más Sí, eso puede ser un efecto de la polio, claro. O sea, se lo nota en gente mayor, porque como afortunadamente, por lo que vamos a decir, desapareció la polio. Y bueno, pero después había casos peores, que era cuando la polio afectaba a los pulmones, ¿no? Y que la persona tenía que ser puesta dentro de un pulmotor. O sea, era una cosa dramática, la vida de un ser humano prácticamente en estado vegetativo, porque solo quedaba la cabeza afuera, ¿no? Bueno, cuando acá vino una epidemia tremenda, que yo lo comenté en otra oportunidad, ¿no? Que a mí me mandaron a San Carlos de Bariloche, porque todavía, o sea, era epidemia, no pandemia como ahora, porque estaba localizada en determinados lugares. Bueno, sintetizando, cuando aparece la vacuna tuvo esta característica, ¿no? Que eran las vacunas antiguas, no la que hay ahora, que es el ARN modificado, ¿no? Esa vacuna de Jonathan Salk, entre paréntesis un médico judío radicado en los Estados Unidos, era una vacuna basada en virus, digamos así, desactivado relativamente, pero un poco de virus había, si te lo inyectaban, para explicarlo así sencillamente. O sea, cuando te inyectaban la polio, te inyectaban un poco de virus de polio para producirte los anticuerpos, cuando te inyectaban la vacuna de la polio. Y hubo casos de que hubo personas, no muchas por supuesto, ¿no? Porque si no se hubiera dejado de vacunar, que se agarraron la polio por la vacuna, ¿no? O sea, porque efectivamente, o sea, te la inyectaban el virus de la polio, ¿no? Bueno, pero comparando la humanidad de esa época con la actual, estamos hablando de un fenómeno de hace 60 años o más, hubo un cambio tremendo, porque antes, ante estos accidentes que sucedían, o sea, la gente tenía la conciencia suficiente como para poder distinguir la excepción de la regla. En cambio, ahora, ¿no? Estos movimientos antivacunas, primero que la vacuna actual que se está dando, como decía recién, en su mayoría inmensa, o sea, no está basada en el virus, sino que es una vacuna de otro sistema. Por eso decían que cambia el ADN de las personas, porque no te inyectan virus, sino que fortalecen ciertas proteínas del organismo, ¿no? Y que por lo tanto evitan que vos puedas recibir el virus, o si lo recibís lo podés, digamos así, sobrellevar totalmente o casi pasa desapercibido. Bueno, pero lo que pasa es que ha habido algunos accidentes, ¿no? Por ejemplo, derrames cerebrales o por ahí alguna persona que a raíz, por ejemplo, se ha sabido que había una vacuna que producía derrames en el organismo. Y pudo haber habido algún caso de fallecimientos producidos por las vacunas. Pero el principio es que, primero y después la insistencia que hay en decir de que la vacuna no ha sido probada totalmente. Bueno, o sea, toda ciencia se basa en el ensayo y el error. Eso es elementalísimo. O sea, de alguna manera, la vacuna perfecta tardó mucho en hacerse, porque yo explicaba, cuando hablaba de la vacuna polio, bueno, fue imperfecta y después se fue perfeccionando. Pero la gente nunca dejó de vacunarse o se crearon movimientos antivacunas por los accidentes que generó la vacuna de la polio en sus orígenes, tal como sucede ahora.
lo que sucede ahora es inaudito. Acá, por suerte, lo vivimos poco. En la Argentina, afortunadamente, estos movimientos antivacunas no han tenido mayores efectos, pero en Europa ha sido catastrófico esto. En Estados Unidos también, en varios países. Ahora, a mí lo que me consta es que estos movimientos han sido de alguna manera gestados por el exterior al principio, porque acá hay una guerra que cada vez está más cercana entre Estados Unidos y Rusia, y a mí me consta que todos estos movimientos antivacunas en sus orígenes fueron gestados por agentes rusos. Eso me consta. Incluso yo tengo pruebas como para mostrar, como por ejemplo ciertos ideólogos del movimiento euroasiático, en sus inicios, después fueron moderando un poco su discurso, eran los que decían que todo esto fue producido por Soros, que es una maniobra para modificar el ADN, o sea, todas estas doctrinas conspirativas en contra de las vacunas, y fueron originadas justamente por el imperialismo ruso en la guerra que tiene en contra del Occidente, y que hoy se está viendo en el conflicto con Ucrania. Sabemos que, como comentábamos en el programa anterior, en la frontera entre Ucrania y Rusia hay actualmente acuartelados 100.000 soldados rusos. No es broma esto. O sea, en cualquier momento ahí puede estallar un conflicto. Y obviamente, así como Rusia ha incentivado el ingreso de inmigrantes desde la frontera bielorrusia hacia Polonia, y también ha generado y ha alimentado todos estos movimientos antivacunas, que principalmente en Europa. Hoy nos enteramos que en la ciudad de Trieste, que ha sido uno de los centros principales de los movimientos antivacunas, el líder de este movimiento resultó ser que se agarró el coronavirus, y se lo agarró pero de una manera muy brava, ¿no? Que tuvo que ser entubado. Y este hombre desde el hospital tuvo por lo menos la grandeza de reconocer su error y de invitar a la gente a vacunarse. Y hoy también nos enteramos que la señora Merkel, un poco tardíamente, ha resuelto establecer la obligatoriedad de la vacuna en Alemania, y en Austria también lo han hecho, con una multa para las personas que no se vacunan, 7.000 euros, que es mucho. Porque el no vacunarse es equiparable a una falta parecida a una infracción de tránsito, por ejemplo, cruzar en luz roja, se recibe una sanción. En este caso lo mismo. Y esto es un mentis al liberalismo, para decirlo claramente, porque evidentemente hay que poner límites a la libertad del hombre. De ninguna manera se puede aceptar dejar a las personas actuar con absoluta libertad. O sea, es un dislate total y absoluto. O sea, esto significaría considerar que la gente está en condiciones de resolver sobre asuntos sanitarios. Sobre asuntos sanitarios deben resolver los que saben. Eso es lo principal, ¿no? Y además, en este caso, por eso el liberalismo acá fracasa, porque el problema, uno podría decir, bueno, si uno se quiere morir, que se muera. Pero el problema es que si la enfermedad se desarrolla, si el virus se desarrolla, se generan cepas nuevas y termina afectando aún a los vacunados. Entonces el problema no es de lo que haga el individuo, sino que la acción individual en este caso es colectiva. Y el otro tema que nos hemos cansado de decirlo, y que bueno, el otro día tuve la satisfacción de que el presidente Biden lo terminó aceptando, la necesidad irrenunciable de liberar las patentes medicinales. Es una cosa elementalísima esa. El señor Tedros ha dicho con mucho tino que lo que está sucediendo es que hoy en día en Europa o en los países más desarrollados se ha concentrado la casi totalidad de las vacunas. Y él explica, eso es un error tremendo, porque la cepa Omicron ha surgido del África, y el África tiene nada más que el 7%, y en algunos lugares el 3% de las personas vacunadas. Entonces, liberar las patentes medicinales significa vacunar al mundo entero. Es la única manera por la cual el virus no puede mutar. Porque el problema principal es la mutación. Si se le da espacio al virus para desarrollarse, muta. Y si muta, puede hacer ineficaces las vacunas existentes.
Entonces, acá queda claro que el liberalismo no sirve, porque la actitud individual no resuelve los problemas hay que resolverlos colectivamente. No sé si captás la idea que quiero decir aquí. O sea, no es un problema de cada uno. Con respecto a la economía, bueno, uno puede, digamos, no aceptarlo, ¿no? O sea, puede de algún modo aceptar que pueda suceder que si un país se desarrolla económicamente a costa del malestar de otros, eso no va a repercutir negativamente en ese país, porque el que se va a perjudicar va a ser el país expoliado. Pero en este caso, no. En este caso, el problema no se resuelve vacunando a los países más desarrollados, sino vacunando al mundo entero. Ahí está el tema. Sí, ibas a decir algo. Sí, una cosa muy interesante, viendo este acontecimiento que ha afectado a la humanidad, que es este famoso COVID. Por un lado, la humanidad como que tiene una oportunidad de reaccionar ante un fenómeno que no es tan grave. Podía ser aún muchísimo más grave esta epidemia, podía haber sido mucho más letal, y no lo es. Y lo que desnuda es justamente quizás el peor cáncer que tiene el mundo moderno, que es la democracia. ¿Por qué? Primero porque notamos que, como usted decía, el presidente Biden dice hay que liberar las patentes médicas. Él no tiene el poder para hacer eso. Un presidente llama a la cuarentena, no lo obedece. Ni siquiera puede mover las fuerzas policiales, empiezan el poder legislativo a poner excusas, a interesarse en otros temas, es más importante las elecciones. La justicia está ausente en todo esto, no hay justicia que esté dialogando acerca de este fenómeno de la pandemia. O sea, se muestra como un sistema tan corrupto, tan falto de lo que es la autoridad, sino acá todo el poder está disgregado. O sea, este sistema democrático que está en todo el mundo hace que la respuesta a la pandemia sea muy lenta, ineficiente, pobrísima. Por más que se junten todos los presidentes del mundo y digamos vamos a vacunar a todo el mundo, no pueden, o no tienen el poder. O sea, la autoridad está diluida en estos sistemas democráticos. Tiene en estos momentos más poder una farmacéutica que quiere custodiar, obviamente, tiene su lógica, esa lógica que tienen los liberales. Yo hice algo, invertí en algo, quiero sacar el mayor provecho posible por el mayor tiempo posible. Sí. Pero resulta que al no haber autoridad, al haberla destruido a la autoridad del mundo moderno, tiene más poder la farmacéutica que un presidente. Sí, eso es cierto. Pero por otro lado... Entonces... Sí, es verdad eso, pero yo creo que hay otra cosa que está en crisis acá, que es el concepto del Estado-Nación. Porque, como dice muy bien Tedros, el nacionalismo de las vacunas no sirve. No sirve el nacionalismo de las vacunas, porque se queda claro que si vacunamos este país y dejamos que el Brasil, por ejemplo, o Paraguay, o nuestros vecinos no se vacunan, no nos sirve de nada habernos vacunado. Es muy simple. No sirve de nada. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tiene que... o sea, acá está vigente, como nunca, la idea del imperio, que es en última instancia el gobierno mundial, desde el punto de vista tradicional. O sea, se equivoca cierta derecha cuando refuta al gobierno mundial que tú has mencionado, de estos grandes pulpos económicos, en nombre de los estados nacionales. Como decía nuestro amigo fallecido Julián Ramírez, a un poder universal hay que contrastarlo con otro. A una globalización hay que contrastarla con otra globalización, con una globalización de carácter tradicional. Entonces, hoy más que nunca, y la pandemia lo está poniendo en evidencia, está claro que se necesita un Estado transnacional, un gobierno mundial que sea el que planifique toda la cuestión sanitaria. Porque está evidentemente
aclarado ya de una manera nítida que esto no se resuelve a través de las naciones singulares, sino que se resuelve universalmente. Tendría que haber una institución con poder suficiente como para imponer una política sanitaria al mundo entero. Eso es lo esencial. Bueno, yo creo que este tema... Sí, no sé si querés saber algo más, pero yo quería pasar a otro tema. Sí, adelante. ¿Querés saber algo más? A su vez, en los temas económicos, usted ve que ahora se están peleando todos en Europa por quién tiene acceso al gas, quién tiene acceso al petróleo. Si existe un gobierno mundial que sea racional, que entienda cuáles son los desafíos del mundo, los problemas ecológicos, etcétera, etcétera, entonces va a saber administrar el gas, va a saber administrar el petróleo y todo el tipo. Claro. Pero este nacionalismo, obvio, o estos estados-nación, compiten, pelean por esos recursos y los quieren explotar y destruir al máximo. Exactamente. O sea, es una expresión exacerbada de la modernidad, cada Estado-nación que quiere todo para sí mismo. Exacto, porque el Estado-nación es una forma exasperada de individualismo. O sea, es el mismo individualismo liberal llevado al campo de las naciones. Es considerar que el mundo va a prosperar si cada nación actúa de acuerdo a sus intereses. Es exactamente igual. Y lo vemos también con respecto al cambio climático. O sea, ¿cuántos de estos nacionalistas, entre comillas, se oponían a la doctrina del cambio climático porque decían que era un instrumento para quedarse con nuestros recursos? ¿Cuántos lo decían? Yo lo tengo muy presente. A este señor Salvucci que decía que no existían los agujeros de ozono, o que era todo un invento para quedarse con el petróleo de vaca muerta. El nacionalismo está demostrando ser una ideología moderna, que no sirve para llevar adelante la preservación del planeta, que ese es el problema principal que tenemos. Bueno, quiero cerrar esto y decir 2 o 3 palabras respecto de este evento. Ilustro un poco a nuestros queridos oyentes. Estamos haciendo las conmemoraciones de los 60 años de Cabalgar el Tigre, una de las obras principales de Emilio Cébora. Y bueno, vamos por el video número 6, falta uno que será el mío, que aparecerá la semana que viene. Ahora el último que apareció fue el del grupo de Nueva Granada, el grupo de Boliano Nueva Granada, muy interesante, así que recomendamos verlo. Pero no fuimos los únicos, ¿no? Y la Asociación Psicoanalítica organizó un evento, ¿no?, en donde invitó al amigo Pinkler, a Garayalde y a mí a participar. Bueno, a mí siempre me resultó un poco llamativo que la Asociación Psicoanalítica hiciera un evento de homenaje a Ébola, porque sería parecido a que, no sé, el Club Boca Juniors hiciera un evento conmemorativo de River Plate, porque si hay alguien que ha criticado el psicoanálisis como ciencia, como doctrina, ha sido justamente Emilio Cébora, ¿no? Pero a todas las vertientes psicoanalíticas, no solo a Freud, sino a Jung también, a todas absolutamente, porque ha reputado que la escuela psicoanalítica, si bien ha tenido como elemento positivo haber criticado el excesivo racionalismo en el cual había caído el mundo moderno, había reducido los fenómenos psicológicos, los fenómenos de la conciencia racional, a fenómenos de la inconsciencia instintiva. Y específicamente en el caso de Freud, el instinto sexual. Y eso, bueno, era una regresión. Dejando de lado ciertas prácticas medicinales o terapéuticas del psicoanálisis, que no discutimos que a alguna persona le puede hacer bien un tratamiento psicoanalítico. Lo realizamos desde el punto de vista de la doctrina. Bueno, ese es el primer detalle que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Pero yo concurrí al evento por Zoom y me vine de muy lejos porque era para como un sábado. Yo los fines de semana suelo ir afuera de la ciudad de Buenos Aires, me encuentro así con parte de mi familia y bueno, pero me hice todo un trayecto para venir a participar del evento, que era por Zoom. Pero, oh sorpresa, resulta ser que yo ingreso como participante del evento,
aclaro que estaban Garayalde y Pinkler en la sede del centro psicoanalítico. Yo no, yo estaba afuera, pero a mí me habían dicho que esa era la manera de participar a través del Zoom. Y resulta ser que yo presencio la exposición de ellos y después cuando me tendría que tocar eventualmente a mí dicen que yo no estoy. Y ahí cortan el evento. Bueno, yo no estoy en condiciones de decir que fue una cosa premeditada. Hagamos de cuenta que fue un error técnico. No quiero entrar así en esos debates, pero yo quiero aprovechar aquí para decir 2 o 3 cositas que no pude decir en aquel momento. Bueno, en primer lugar, recordar que yo he sido la persona, o una de las 2 personas que ha traducido la obra Cabalgar el Tigre, tengo acá el texto italiano, a nuestra lengua, pero yo quiero hacer una pequeña acotación de que si bien Cabalgar el Tigre fue editado por Giorgio Sébola por primera vez en 1961, yo tuve en mi poder la segunda edición, que acá yo te quiero hacer una corrección, porque escuché tu ponencia, no fue de 1970, sino de 1971, o sea que se cumplen 50 años de esta segunda edición, mirá qué casualidad, de la otra 60 y esta 50. Bueno, yo quiero decir 2 cositas, ¿no? Rápidamente, porque lo esencial invito a escucharlo y verlo en el video que daré. En el año 1971, cuando se reeditó Cabalgar el Tigre, y claro que esta fue prácticamente la última obra de Ébola, porque Ébola morirá 3 años más tarde. Entonces aquí hay como una reelaboración de la obra principal, o sea, hay elementos nuevísimos, por lo cual uno, si compara las 2 ediciones, va a ver que son muy distintas. En el año 1971, aclaro, yo no tenía ni la menor idea de que existía una persona llamada Giorgio Sébola, y menos aún que existía esta obra Cabalgar el Tigre, de la cual, como explicamos, se había hecho una segunda edición. Yo era estudiante avanzado de la Facultad de Filosofía y Letras en esa época, y tengo que decir, leyendo la obra y haciendo memoria, de que a mí me tocó tener las mismas sensaciones que tuvo Ébola cuando escribió su libro, respecto del grado de decadencia y descomposición intelectual que vivía la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ahora lo viven peor todavía, pero en esa época ya se percibía el grado de decadencia y descomposición, porque justamente la la carrera de filosofía, yo soy graduado de filosofía, estaba influida por una corriente de pensamiento que justamente Ébola se encarga de criticar duramente en su obra, que es el existencialismo. Y uno de los autores principales que había allí era este filósofo alemán Heidegger, que era un filósofo, bueno, en primer lugar ateo totalmente, y una persona que reducía totalmente la especulación filosófica al plano de la temporalidad y de la finitud, negaba totalmente la existencia de la realidad metafísica, eso es lo principal. Heidegger es un poco un continuador de la filosofía alemana que surge desde Kant y que considera que la mente humana tiene solamente una facultad intuitiva de carácter sensible. Negaba la intuición intelectual, la posibilidad de captar esencias metafísicas, de captar otra realidad que no fuera la realidad física material. Y bueno, en esto Heidegger estaba absolutamente de acuerdo. Y bueno, y todo esto, que yo lo viví como una actitud de rechazo total, pero faltándome la presencia de un pensador que rechazara todo esto a través de Cabalgar el Tigre, se podía sintetizar en este pensamiento que yo quiero retomar aquí, de uno de los filósofos argentinos heideggerianos que estaban en ese momento en la facultad, que era un tal profesor Carpio, el cual yo reproduzco en mi fallida tesis doctoral, que la presento aquí sobre San Juan de la Cruz, porque yo hice un trabajo sobre un pensador que era la antítesis de todo esto, o sea, como una especie de actitud de rebeldía y de revolución en contra de este sistema. Y esta persona es interesante,
que luego de haber hecho toda una serie de disquisiciones abstrusas, porque la carrera de filosofía se caracterizaba por tener una serie de sujetos que se dedicaban al palabrerío vacuo, en donde las personas se entendían a sí mismas, nada más, ¿no? Como diría Hegel, se oscurecían las aguas para hacerlas más profundas y no se decía nada importante. Pero el señor Carpio dice, sintetiza todo el pensamiento existencialista en este pasaje que yo quiero leer aquí, ¿no? Que es un poco el elemento contrario absoluto al pensamiento de Ébola que yo quiero resaltar. Dice el profesor Carpio, dice, en nuestra época el hombre ha llegado a una conciencia honda y trágica de la finitud de la propia condición. La noción filosófica de existencia es una noción llamada a acabar con esa ilusión de poder absoluto que el hombre se arrogaba a sí mismo. El hombre no domina su existencia, no es amo de su existencia, sino que este es algo que en cada caso nos ha sido dado sin habérsenos pedido opinión. Yo no he elegido existir, sino que me he encontrado existiendo de pronto. De pronto quiere decir un hecho inexplicable, totalmente irracional, totalmente impermeable a la razón y en circunstancias que no hemos elegido. Y la razón no puede dar cuenta de este hecho bruto que es nuestra existencia. Cuando preguntamos el por qué, esta pregunta carece de respuesta. El hombre se siente impotente ante este hecho. Bueno, en pocas palabras, estamos aquí de casualidad, es un poco la idea. Estamos aquí porque mi papá y mi mamá se conocieron en un picnic, ¿no? Entonces estamos nosotros acá, o la tuya uy, ¿qué pasó? Te recordé algo complicado. Bueno, exacto, hablando del picnic, ¿no? O sea, somos el producto de un azar, a eso quiere llegar este señor, ¿eh? O sea, la existencia no tiene ningún sentido. No te escucho, a ver. No te escuché. Parece que el micrófono... Es un pensamiento muy nihilista. Sí, pero claro, pero es la preparación de la posmodernidad. El pensamiento posmoderno dice que como estamos acá, no tiene ningún sentido la existencia, esto sería como el producto de un Big Bang, yo no elegí estar aquí, justamente al revés exacto de lo que sostiene Cabalgar el Tigre. Cabalgar el Tigre sostiene que nosotros elegimos venir acá. O sea, que sostiene la doctrina de la preexistencia. Nosotros decidimos estar acá. La existencia es una prueba que nos hemos impuesto. Y el hecho de vivir en este mundo caótico en el cual estamos, no es una casualidad. Lo elegimos porque nos quisimos poner una prueba difícil. Porque la meta es el cielo, es la eternidad. Y el cielo no es un estamento democrático, en donde todos son iguales. No, hay jerarquías. O sea, hay personas que han logrado probarse mejor que otras y que ocupan lugares mejores que otros. O sea, la vida no se termina. O sea, esto no empieza ni con el abrazo nocturno de nuestros padres, ni tampoco se termina con la muerte, como dice el señor Heidegger. Por lo tanto, esta filosofía, como no cree ni en lo que está antes ni en lo que está después, trata de carpe diem, de gozar la vida, el presente, o sea, vivirlo de la mejor manera posible, ¿no? Es el pensamiento posmoderno, es la era del paria, de la cual habla Ébola. Por eso, Cabalgar el Tigre se distingue de los otros textos de Ébola, porque Ébola percibe el final de su tiempo, a diferencia de Guénon. Guénon sostenía que después de que se terminaba el Kali Yuga venía la Edad de Oro, ¿no? Entonces los guenonianos eran como de alguna manera una especie de astrólogos, que dice, bueno, acá se termina, pero viene, el tiempo era como la imagen móvil de la eternidad para René Guénon, ¿no? Por eso a mí Guénon nunca me satisfizo. Y yo en esa época conocía a Guénon, pero Guénon, si bien era mejor que todo esto, porque en Guénon existía la intuición metafísica, en el caso de Guénon había como una actitud fatalista, que no cuajaba conmigo, porque lo que Ébola descubre y constata, que no está dicho que una vez que se termina esto, viene la Edad de Oro. Es posible que esta era del paria en la cual nos encontramos
termine con la humanidad, se termine todo. Y ahora lo estamos viendo, la pandemia, el cambio climático, por eso le prestamos tanta importancia. Nosotros lo que queremos es evitar que se termine. A diferencia de los veronianos que interpretan, que calculan, dice, bueno, había uno que decía, en el 2030 se termina el Kali Yuga, viene la edad de oro. No, acá hay que cabalgar el tigre. O sea, depende de nosotros. Cabalgar el tigre es una medida, es una actitud militante. Porque el tigre es el mundo moderno. Y al tigre no hay que atacarlo de frente, porque si no nos devora, sino que hay que cabalgarlo para usar sus energías en contra del mismo mundo moderno. Pero no nos vamos a hacer amigos del tigre como nos podemos hacer amigos del caballo que cabalgamos, sino que al tigre lo tenemos que eliminar. Al tigre hay que eliminar. El mundo moderno tiene que ser destruido y tiene que ser suplantado, por supuesto, por una humanidad normal, pero depende de nosotros. Ahí está lo importante de cabalgar el tigre, o sea, es una praxis tradicional en tiempos de diluvio universal, en el cual nosotros estamos. Bueno, dije lo esencial, ¿no? Pero invito después, en la charla que daré sobre ébola, lo explicaremos en más detalle. Bueno, no sé si querés saber algo más. La semana que viene. La semana que viene. Bueno, hasta la próxima semana, si Dios quiere.